tardes, mi nombre es Ricardo Silvariño, soy nefrólogo de Uruguay. Agradezco mucho la participación que nos han dado en esta actividad y vamos a moderar la mesa con la doctora, yo soy nefrólogo y vamos a moderar la mesa con la doctora Montserrat Gomá de Barcelona, que es nefropatóloga. La primera conferencia va a estar a cargo del doctor Juan Mejía de México. El doctor Juan Mejía ha trabajado mucho en lupus eritematoso sistémico y en nefritis lúpica y está conectado en este momento vía web. Allá es muy temprano en México, son las 6 de la mañana, así que está como recién levantado quizás, así que le damos la bienvenida y iniciamos en hora la conferencia para... Así que bienvenido, doctor Mejía, y muchas gracias. Buenos días. Quisiera nada más comprobar si me escuchan bien. Se escucha bien, sí. Vamos a hablar en los siguientes minutos sobre nefritis lúpica refractaria. No tengo ningún conflicto de interés con el contenido de esta plática. Y pues ustedes saben que de acuerdo a las definiciones que hemos establecido para respuesta al tratamiento, generalmente basadas en estabilidad de la función renal o en proteinuria, pues tenemos un grupo de pacientes entre 20 y 30% que no responderán y que tienen una alta probabilidad de progresar a enfermedad renal terminal y a los cuales también hemos tendido a llamarles refractarias. Y esto es de lo que hablaremos en los siguientes minutos. Lo primero es el concepto. Y el concepto es que no respuesta al tratamiento es distinto que nefritis lúpica refractaria. Hace algunos años, ya en 2018, hubo una reunión de CADIGO preparando las nuevas guías que se publicaron en 2021 y luego en 2024. Pero en esa conferencia se pensó en que no se podía llamar refractaria a todas las nefritis lúpicas no respondedoras. Más bien, el espectro de una nefritis lúpica que no tiene la respuesta esperada en proteinuria o en función renal, tiene otras múltiples causas que necesitamos evaluar y descartar antes de tachar a alguien como refractario, entre ellas la falta de adherencia al tratamiento, el que nuestros medicamentos no estén alcanzando un nivel apropiado o incluso que lo que estemos viendo como proteinuria sea realmente una cicatriz en la biopsia. De manera que vamos a ver cómo abordar o cómo se sugiere abordar esta no respuesta al tratamiento. Y entonces, con este contexto, lo primero es indagar la adherencia al tratamiento de nuestros pacientes. Este es un estudio en el cual de surtimiento de recetas en los Estados Unidos, ya sea para azatioprina a su lado izquierdo o mofetilmicofenolato al derecho. Esta barra coloreada al fondo es el 80% de adherencia y pueden ver ustedes que en ambas gráficas prácticamente solo 1 de cada 5 pacientes tiene una adherencia mayor del 80% al tratamiento y lo más común es que no haya adherencia en diferentes patrones. Por ejemplo, hay en la línea roja quienes de inicio no toman el medicamento y siguen sin tomarlo, o en la línea verde o morada en el lado de micofenolato pueden ver personas que inicialmente lo toman y con el paso del tiempo empiezan a suspender. De manera que es común la no adherencia al tratamiento y les presento este estudio que me parece interesante, porque nosotros en la consulta solemos preguntar, ¿usted está tomando su medicamento de manera directa? Y este es un estudio de un poco más de 300 pacientes en que se aplicó un cuestionario que se autollena por los pacientes de adherencia y se encontró más o menos 1/3 de los pacientes no estaban tomando su tratamiento. Pero al mismo tiempo se midieron niveles de hidroxicloroquina. Ustedes saben que la hidroxicloroquina tiene una vida terminal muy larga, más de 40 días, y por lo tanto nos puede funcionar como una hemoglobina glucosilada que hacemos en diabetes. Y 1 de cada 5 prácticamente no tenía
tenía niveles de hidroxicloroquina debajo de 200, que es lo que definió no adherencia. Lo más interesante de este estudio es que los pacientes que se detectaron por cuestionario y los pacientes por niveles de hidroxicloroquina eran en su mayoría distintos. Solo un 43% coincidieron y incluso los factores asociados en el análisis a no tener niveles de hidroxicloroquina o a no adherencia por cuestionario fueron distintos. Esto lo que quiere decir es que tenemos dos patrones distintos de no adherencia al tratamiento. Uno que podemos detectar mediante interrogatorio y que se caracteriza por las personas que olvidan alguna que otra tableta de su tratamiento, pero es difícil detectar por interrogatorio a personas que suspenden por completo el tratamiento. De hecho, en este estudio, aquellos que no tenían niveles de hidroxicloroquina, el médico había juzgado que tomaban su medicamento en un 75%. De manera que tenemos que conocer esto y ser conscientes que la no adherencia es la regla y en alguien que no responde como pensamos, hay que evaluarla. Se recomienda hacer preguntas abiertas, por ejemplo, ¿ha tenido algún síntoma por el cual deje de tomar su medicamento? Algo diferente a que no sea una pregunta directa. Y si este es el problema, entonces hay que hacer un plan de manejo porque esa es la causa de la no respuesta. La segunda cosa que tenemos que buscar es variaciones farmacocinéticas. ¿Y a qué me refiero con esto? Esta es una tabla muy cargada. Son estudios que han evaluado si vale la pena medir niveles de ácido micofenólico en sangre. No quiero entrar en ese tema, sino lo que quiero mencionarles es que en personas con síndromes nefróticos graves y con hipoalbuminemia, en la mayoría de estos estudios se observa que no alcanzan un nivel adecuado de ácido micofenólico. Entonces, en una persona con proteinuria grave, hipoalbuminemia, que querramos ver si es o no respondedor, conviene antes tratar de alcanzar las dosis máximas de ácido micofenólico antes de poner la etiqueta de no respondedor. Hay otros medicamentos que tenemos la facilidad de medir más generalizadamente, por ejemplo, inhibidores de calcineurina. Sabemos, por ejemplo, que en el estudio que se ha llamado Multitarget, el estudio de China con tacrolimus, micofenolato y prednisona, pues se tenía un objetivo de niveles el cual alcanzar y nosotros sabemos que hay múltiples condiciones que afectan los niveles de medicamento. Entonces, si tengo evidencia que los niveles de tacrolimus, por ejemplo, han estado bajos, pues entonces no puedo decir que el paciente es resistente a tacrolimus hasta no tener cierta exposición. Y en otros medicamentos que utilizamos, como es el caso de rituximab, pues hay algunos subanálisis, como este subanálisis del estudio lunar, que nos han mostrado que en lupus es difícil depletar los linfocitos B. De hecho, solamente en el estudio lunar, la mitad de los pacientes logró depletar los linfocitos B tras un ciclo de 2 gramos de rituximab. Más bien, hasta un segundo ciclo se alcanzó la depleción y saben ustedes de este subanálisis que quienes habían alcanzado la depleción tenían mejor respuesta. Entonces, la lección de este segundo punto es que de los medicamentos que podemos evaluar con niveles o con depresión de células B, necesitamos asegurarnos que eso se haya logrado antes de etiquetar a nuestro paciente como resistente. Y el tercer punto, y creo que por lo menos en nuestro centro creo que es el más importante, es la proteinuria puede ser una manifestación de daño crónico. Y esto lo sabemos en nefrología muy bien. Mientras se dañan los riñones, el resto de nefronas empieza a compensar con hiperfiltración y en esto podemos observar albuminuria y proteinuria y no es sino hasta fases avanzadas cuando empezaremos a ver elevaciones del nivel de la creatinina sérica.
Y esto lo hemos visto en los estudios de Ana Malvar en Argentina con biopsias repetidas, en que pacientes con una biopsia repetida muy adelante en la remisión, estos son 12 pacientes con remisión histológica completa, 0 puntos de actividad en la biopsia renal, cada bolita es una persona, pues muchos de los pacientes persisten con proteinurias, a pesar de que ya no hay daño histológico inflamatorio, y esas proteinurias pueden ser incluso en este estudio hasta de 3 gramos al día. De modo que pacientes que llegan con nosotros y muchos que a veces son evaluados sin conocer bien la historia previa, pues fácilmente con elevación de creatinina y proteinuria, pues pueden tener una biopsia con depósito de complejos inmunes. Pero una persona con las mismas características puede simplemente tener datos de cicatrización glomerular y el diagnóstico del tratamiento, como saben ustedes, pues es completamente distinto con inmunosupresión o control de factores de progresión. De modo que el tercer punto es que una vez verificada la adherencia, los niveles de nuestros medicamentos, es muy recomendable tener una biopsia renal si queda la duda que lo que estamos viendo es simplemente cicatrización. De modo que el concepto de nefritis lúpica refractaria lo tomo de este artículo publicado por el doctor Brad Robin hace poco más de un año y nos dice, pues ustedes darán un tratamiento que elijan con 2 o 3 medicamentos iniciales. Cuando se hizo este algoritmo no estaba todavía ampliamente difundido los esquemas de 3 medicamentos, pero damos nuestro tratamiento. 2 o 3 meses después, evaluamos la función renal, que la proteinuria esté en disminución, y yo aquí le agregué otros datos, la serología, el complemento, los datos de actividad sistémica, el edema, la hipertensión. Si todo esto lleva un buen camino, continuamos el tratamiento con la idea de tener una remisión completa. Pero si alguno de ellos no lleva un buen camino, entonces nuestro algoritmo es evaluar adherencia, como hemos comentado, evaluar que las dosis hayan sido adecuadas de medicamentos. Si ahí identificamos que no han alcanzado niveles o hay algún problema, pues se hace el ajuste y se vuelve a revalorar. Si la adherencia y las dosis son adecuadas, entonces intentamos un esquema inmunosupresor diferente, nuevamente con esteroides, nuevamente micofenolato ciclofosfamida o un tercer medicamento, y volvemos a evaluar la respuesta. De modo que podamos llamarle nefritis lúpica refractaria a aquella que tras 2 esquemas de tratamiento, con buena adherencia y niveles adecuados de fármacos, y asegurándonos que no es daño crónico, sigue siendo actividad de la enfermedad. Entonces podemos pensar en alguien que no responde a sus tratamientos y podemos empezar a pensar en las causas. De modo que la definición incluye todo esto que mencionábamos, ¿no? Tiempo, esquemas de tratamiento, asegurando que el paciente toma sus medicamentos y que los medicamentos alcanzan un nivel apropiado. Y entonces, ¿qué solemos hacer? Y tal vez lo primero que debamos hacer es pensar cuáles son las razones. No me detendré demasiado en esto. Hay algunas razones posiblemente genéticas del sistema inmune. Hay algunas otras que conocemos como mutaciones de APOL1 que causan alteraciones en la respuesta del podocito al daño, y que ahora tenemos incluso modo de limitar esto con medicamentos. Esto puede ser una de las causas. Ahorita no tan accesible su tratamiento, pero una que sí puede pasar más frecuentemente es la persistencia de inflamación dentro de los riñones. Nosotros solemos medir, en este caso, para rituximab, cuando alguien está activo, pues tiene linfocitos circulantes, CD20 positivos, pero también tiene centros germinales dentro del tejido renal con linfocitos que una vez que damos rituximab,
podemos verificar que haya depresión periférica, pero no tenemos siempre la forma de verificar la depresión en tejido. Y en este artículo, que es una serie muy pequeña de casos, aquellas personas que seguían con linfocitos B en el tejido fueron quienes tuvieron un mal pronóstico en cuanto a recaídas o progresión de la enfermedad. Y la última teoría que creo que es en la que va el conocimiento también es que en la evolución de los linfocitos, aquí está cómo los linfocitos se empiezan a estimular por interferón alfa, luego por algunos otros factores, como aquí BAF, donde actúa belimumab, pues generan células productoras de autoanticuerpos. Si pueden ver aquí en los receptores de superficie, todas estas células tienen CD20 o CD19, que es lo que detectamos, y por tanto los depletores de células B actúan bien. Sin embargo, estas células, cuando hay inflamación persistente, pueden derivar en células plasmáticas de vida larga. Y estas células plasmáticas pierden los receptores de CD19, CD20, prácticamente solo se quedan con el CD38, y estas células no responden bien a los depletores de células B, no responden bien a los inhibidores de BAF, o ahora que tendremos inhibidores de APRIL también, y por lo tanto persiste la inflamación. Entonces, ¿qué hemos intentado a lo largo de los años? Tal vez la conducta más común es iniciar con rituximab. Hay diversas series, este es uno de varios metaanálisis. Esto de la tasa de eventos se refiere al porcentaje de respuesta, en la cual en este metaanálisis mencionan en 50%, pero estos estudios siempre tienen un sesgo de publicación hacia los estudios en donde sí hay una buena respuesta al tratamiento. Esta es una revisión sistemática, diferente, 300 pacientes. Nos mencionan pues tasas de respuesta alrededor del 50 o 60% con rituximab, y eso ha llevado que es nuestro primer medicamento ante una respuesta incompleta. Sin embargo, si pensamos en que siga habiendo inflamación dentro del intersticio renal, nuevas opciones, pues bueno, son depletores de células B más potentes como ovinutuzumab, que está en el mercado para tratamiento de linfoma, pero que en su estudio fase 2 para nefritis lúpica nos mostró que es un potente depletor de linfocitos B. Esto es en el brazo azul, las células B en placebo, digo, creo que está al revés los colores, en placebo y no, perdón, es el porcentaje de depresión, casi al 100% con ovinutuzumab, y es un medicamento que pudiéramos utilizar más potente que el rituximab. Pero alguien más puede pensar, si estamos hablando que el problema pueden ser ya no linfocitos con receptor CD20, sino células plasmáticas, pues tenemos algunos intentos. Este es un estudio de Alphonse Segarra, que mostró en una serie de 12 pacientes respuesta en la función renal, en la proteinuria, en la serología, con bortezomib. Sin embargo, bortezomib, sobre todo en esquemas de tratamiento de mieloma múltiple, el problema es que tiene algunos efectos secundarios graves como neuropatía. Entonces, en momento actual, pues se ha empezado, por ejemplo, a evaluar medicamentos ya más específicos, anti-CD38 como daratumumab. Este fue el primer reporte de New England Journal of Medicine, una persona con nefritis refractaria a ciclosporina, micofenolato, ciclofosfamida, incluso bortezomib, que tras daratumumab tuvo una buena respuesta. El paciente de la derecha fue un paciente con anemia hemolítica. Y por ejemplo, tenemos esta serie desde Italia. Son 6 pacientes, aunque en la gráfica solo aparecen 5 porque uno no respondió, que se manejaron con daratumumab y tuvieron respuesta de la proteinuria y el complemento. De manera que creo que hacia el futuro este es uno de los blancos que más buscaremos en personas con nefritis lúpica refractaria. Más adelante en esta sesión se hablará de células CAR-T, lo cual ha tenido un auge tremendo, pero también involucra un gran trabajo detrás. Y antes de las células CAR-T se había trabajado también
con algo más agresivo, como con trasplante autólogo de células hematopoyéticas. Y en esta serie de 22 pacientes desde China, pues había observado tasas de respuesta, aunque con algunas muertes, y en el seguimiento con algunas recaídas a través de los años, a pesar de hacer el reset de la médula ósea. De manera que en conclusión, lupus que no responde y lupus resistente debemos tomarlo como conceptos distintos. Para clasificar a alguien como resistente tenemos que evaluar adherencia al tratamiento, exposición adecuada a inmunosupresores y la posibilidad de que lo que veamos sea daño crónico, una biopsia renal. La fisiopatología hay múltiples teorías, pero es lo que debemos pensar en nuestra mente antes de elegir un tratamiento de rescate, de los cuales pues los hemos dirigido contra linfocitos B, contra células plasmáticas y ahora tratando de resetear también un poco la médula ósea. Muchas gracias por su atención y quedo al pendiente de cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mejía. Hemos quedado que la discusión y las preguntas las dejamos para el final, pero quizás con usted hacemos una excepción porque así puede abandonar, si tiene prisa o así. Si queréis hacemos las preguntas ahora, ya que está él aquí, que está conectado online y se tiene que ir. Si tenéis alguna pregunta, hacemos ahora y la siguiente parte lo haremos después. ¿Os parece? Hola. ¿Nos escuchas bien? ¿Se oye? Es que... Hola, muchas gracias por la excelente charla. Has tocado los puntos claves de la refractariedad. Quería preguntarte por esos enfermos que se diagnostican de lupus refractario, por esa persistencia de proteinuria que bien has dicho, por daño crónico. Hay una serie de datos clínicos que ayudan, pero muchas veces recurrimos a las biopsias renales para definirlo. Mi pregunta es por marcadores no invasivos de ese daño renal, porque has publicado recientemente datos muy interesantes, epidermal growth factor, que nos ilustraras un poco acerca de esa línea de marcadores no invasivos. Sí, muchas gracias por la pregunta, doctor. Bueno, a lo que tenemos actualmente, desafortunadamente, no los tenemos, ¿no? Y creo que sí quiero enfatizar que a mí me gustó mucho el consenso de Glossen, porque enfatiza que respuesta no solo se evalúe con proteinuria, sino sí tomar en cuenta la serología y muchas otras cosas más. En esa figura que lo dejaron muy bien claro. Marcadores potenciales es lo que necesitamos. Y yo confío mucho en un marcador que viene de macrófagos. La célula que más infiltra los riñones en lupus son macrófagos. No sabemos si por inflamar o por tratar de defendernos y digerir esos complejos inmunes, pero lo que es una realidad es que encontramos los marcadores de superficie en orina, sobre todo este marcador CD163 creo que puede ser útil, pero desafortunadamente aún no tenemos la evidencia en situación precisa donde necesitamos pacientes con proteinuria, con una biopsia demostrando que no hay actividad renal y en que el marcador corrobore que no la hay o corrobore que sí la hay. Entonces creo que es un campo que debemos explorar y para los clínicos en el momento, más bien el mensaje es evaluar con todas las herramientas a la mano, actividad sistémica, algunos pacientes que hacen hipertensión con la nefritis, serología, y si no lo tenemos claro, siempre antes de dar un paso adicional, hacer una biopsia renal. Sí. ¿Y el epidermal growth factor crees que puede ser un marcador de número de nefronas funcionantes? Sí, me gusta mucho, digo, es un factor que lo empezaron a estudiar de la Universidad de Michigan. Epidermal growth factor es una sustancia que se produce en los túbulos renales y conforme baja el número de nefronas, por ejemplo, con la edad, bajan los niveles, conforme bajan en varios modelos de daño, incluso lesión renal aguda se ha reportado. Entonces nos podría orientar a que hay un riñón con menos masa renal,
pero aquí la dificultad sería si esa poca masa renal sigue con inflamación o no, y pienso que se requeriría algo adicional, un marcador adicional que nos diga si hay inflamación o ya no hay inflamación. Vale. Muchas gracias. Enrique Morales, del 12 de octubre de Madrid. Gracias por la charla. Mi pregunta primera es, efectivamente, es muy complicado hoy día la definición de refractariedad, porque además hacemos refractariedad en la parte clínica, pero quizá haya un concepto que debería ser general, que sea clínica, histológica e inmunológica, porque son las tres patas del lupus. En relación a eso, ¿qué le parece este concepto? Y segundo, la asociación, es verdad que hay estudios dispares, la asociación de belimumab, rituximab, en pacientes con refractariedad, con dos experiencias muy distintas, pero en algunos casos posiblemente con buena eficacia. ¿Qué opinión? Sí, bueno, de acuerdo con que la definición tiene que tener varios campos. Digo, esto es una propuesta en la cual estoy de acuerdo. Tal vez las deficiencias del algoritmo que les mostré es que requiere tiempo y a veces tiempo es nefronas también en algunos casos. Entonces, los casos son heterogéneos. Habrá quien, o sea, si la refractariedad la define el deterioro de la función renal, no hay tiempo. Si la refractariedad la define la proteinuria, a lo mejor tenemos más tiempo. Pero tenemos que avanzar porque sí, el concepto de refractario, yo estoy de acuerdo en que lo que se refiere es que el sistema inmune no responde al medicamento con lo cual estoy intentando tratar. Y con esto saltaría a la otra cuestión. Yo un poco lo que trato de pensar es qué vías he atacado en este paciente en particular que estoy evaluando y entonces buscar otras. Por ejemplo, si lo que he hecho es usar micofenolato, inhibidores de calcineurina, pues he ido muy dirigido a linfocitos T, aunque sabemos que esto obviamente está unido, pero entonces ahí sí busco dirigirme a algo con linfocitos B con depletores o la combinación con belimumab, la cual hay un reporte sin gran eficacia clínica, pero con sugerencia de eficacia serológica y ahí tengo entendido un estudio en camino. Pero pienso un poco más individualmente en el paciente y en este concepto que usted menciona inmunológico, tratando de qué es lo que no he bloqueado en este paciente. Si ya bloqueé los dos lados, empiezo a pensar si puede haber por ahí alguna célula plasmática. Yo creo que estas terapias anticélulas plasmáticas son el futuro en el primer paso al futuro. Creo que el segundo paso al futuro será en la siguiente charla con CAR-T. Pero sí, en el acceso generalizado creo que será más con anticélulas plasmáticas. Y bueno, o sea, todo uno lo que va haciendo es buscar opciones. Aunque se puedan poner en un algoritmo, la realidad es que esto es altamente complejo, como ustedes lo saben. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Caravaca de Madrid y, bueno, felicidades por la charla, me ha parecido muy interesante. Entonces, lo que hemos visto es que cada vez existen terapias cada vez más específicas que van dirigidas hacia la patogenia de la enfermedad, pero luego está el caso paradigmático de la hidroxicloroquina que persiste y ustedes tienen un trabajo publicado recientemente también del beneficio de la hidroxicloroquina. Entonces, la pregunta es, en esta era de terapias cada vez más específicas, estos bazucas que van dirigidos hacia, digamos, la patogenia de la enfermedad, ¿sigue teniendo sentido mantener tratamiento con matamoscas, por hacer un poco un símil en este sentido? Quería saber su opinión. Gracias. Sí, correcto. Digo, creo que si no queremos meternos en este gran problema que es la nefritis refractaria, lo que tenemos que empezar a hacer es ser más agresivos de inicio. Y ahí entra la opinión de cada uno ahora que entran estos nuevos medicamentos y esquemas triples. Pero posiblemente justo lo que tenemos que pensar cuando vemos por primera vez un paciente es no llegar a todo esto, ¿no? Entonces sí pensar en que queremos su mejor respuesta, pero también la mejor respuesta incluye que no recaiga después de haber respondido y finalmente que conserve función renal. Entonces creo que los tratamientos dirigidos tendremos que tratar de utilizarlos temprano, cuando aún no hay fibrosis, cuando aún el sistema inmune puede incluso no hacer esta transición de células plasmáticas de vida media corta a larga que mencionaba,
y entonces ahí tendremos mejor eficacia. Y ya no llegaremos a este punto, pero sin embargo lo seguiremos viendo este punto en varios pacientes y ahí sacrificamos a veces el tratamiento dirigido por tratamientos más amplios, lo cual también puede cambiar en los próximos tiempos con esos tratamientos anti-CD38, CAR T-cells, que siguen siendo relativamente específicos. Hola Juan, buenas tardes. El agradecimiento por parte de la Glossen de que hayas querido estar aquí a pesar de la diferencia horaria. Muchas gracias. La pregunta que te iba a hacer era en relación a la ApoL1. Nosotros aquí en España no tenemos mucha ApoL1, pero cada vez vemos más. Con la inmigración vemos afroamericanos, vemos pacientes jamaicanos que vienen con su APO. A veces tengo la sensación de que en estos pacientes no responden todo lo bien que nos gustaría y a veces les sobretratamos cuando realmente el problema de que no responden no es tanto un problema inmunológico, sino que es un problema sobre su podocito, y sobre ese podocito no hay tratamiento inmunosupresor que sirva. No sé si hay alguna forma de saber hasta qué punto llegar en estos pacientes. Y por otro lado, para la SAPO ya ha salido un ensayo clínico fase 2 en el New England con un nuevo fármaco que parece que en este tipo de pacientes podría ser beneficioso. ¿Tú crees que en las nefropatías lúpicas refractarias en portadores de esta mutación genética este tratamiento podría tener sentido? Sí, creo que lo puse mucho por mi interés en esa área. Creo que entre más mezcla hemos tenido en el mundo, pues puede ser que aunque fenotípicamente pareciera que no hay tantas personas de cierto origen, en este caso africano, puede ser que pues en el mestizaje ya lo haya en algunas regiones más que en otras, ¿no? O sea, por ejemplo, en México lo pienso porque pues hubo mucha inmigración de esclavos en aquel momento y luego combinación. Y es un blanco interesante porque justamente con el artículo que mencionaba de New England, siendo aún un problema genético, tiene un tratamiento dirigido, pero que definitivamente no es inmunosupresor. Entonces sí creo yo que debe haber, como muchos ejemplos más de factores por los cuales hay personas cuya barrera de filtración glomerular cicatriza muy bien o se cura muy bien, y algunas otras personas en que no lo hacen. Y ya no es una cuestión inmunológica, sino es una cuestión de cómo responden al daño. Entonces creo yo que es como una pequeña gota, un muy pequeño ejemplo de todas las cosas que nos faltan por tratar de detectar. Muchas gracias. Mejía, creo que vamos a tener que dejar este turno de preguntas porque le toca al siguiente ponente. Bueno, nos despedimos. No sé si está... Muchas gracias por la invitación y que sigan pasándola bien. Hasta luego. Bueno, y siguiendo con la mesa redonda, ahora es el turno del doctor José María Mora, de la Clínica Universitaria de Navarra, de Pamplona, que nos va a hablar sobre el tratamiento con células TCAR, sobrepasando la barrera, más allá de la barrera de las enfermedades hematológicas. Pues, en primer lugar, agradecer al grupo de la Glossen por la invitación para poder venir a hablar sobre este tema, que es un tema que lo vamos aprendiendo de los hemato-oncólogos, pero que probablemente ha venido al mundo de la autoinmunidad para quedarse o para darnos muchas luces, ¿no? Estos son mis conflictos de interés. Os comentaré un poco sobre estos dos proyectos al inicio, que están al final de la presentación. Y quería empezar con una historia, que es una historia de vida real, que aunque parece un poco de ciencia ficción. Me comentaba un nefropatólogo una vez que hizo una autopsia a un paciente cuyo médico oncólogo solía inyectar pequeñas dosis de Staphylococcus aureus con la idea de tratar el cáncer. El paciente hizo una septicemia y falleció. Se hizo una necropsia y el patólogo, que era muy amigo, le dijo: oye, macho, te lo has cargado, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, ya lo siento. Pero estamos en el año 50, año 60. Una pregunta, ¿encontraste cáncer? Y dice, no, entonces lo he curado, ¿no?
Y eso, que parecía una tontería, a inicios del 1900 el doctor Coley se dio cuenta en pacientes con osteosarcoma que inyectando pequeñas dosis de Streptococcus pyogenes, él veía que podría encontrar cierta curación al cáncer. Se fue tachado como loco, muy poca comprensión, pero luego en 1918 Tasuku Honjo y James Allison reciben el premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos precisamente en los inhibidores del checkpoint y todo lo que viene a ser la inmunoterapia, ¿no? Vamos a intentar comprender, y eso es lo que quiero dedicarme en estos 20 minutos, qué es una célula CAR, qué es la terapia CAR, que nos va sonando, pero a veces es difícil comprenderla. Pues CAR es un linfocito T que tiene en su membrana, en su superficie, un receptor de un antígeno y que es quimérico. La única palabra que no nos suena aquí probablemente sea lo de quimérico. Pero una quimera es un monstruo de la mitología griega que tiene una cabeza de dragón, de león, un cuerpo de cabra y una cola de dragón, ¿vale? Es una mitología griega. Y ese monstruo, esa quimera, está realmente mucho más cerca de lo que pensamos, nos está observando. Si sabéis de dónde es esta imagen, realmente es de a pocos metros de aquí o a pocos kilómetros, en Atocha, ¿no? Esas quimeras que se veían en la arquitectura, pues ya van llegando al mundo de la medicina. ¿Y cómo llegaron? Pues los inmunólogos dijeron, vamos a estudiar cómo es que actúa un linfocito T, cómo se activa un linfocito T. Pues un linfocito T, para activarse, precisa que se le presente a través del complejo mayor de histocompatibilidad un antígeno y eso va a generar la activación del linfocito T. Por ahora lo vamos a dejar así de sencillo. Por lo tanto dijeron, vamos a ver si podemos crear en el laboratorio, a partir del T-cell receptor, el receptor de células T, algo similar. Ese es el receptor de células T que con su dominio extracelular reconoce el antígeno, siempre representado por el complejo mayor de histocompatibilidad y a través de este polímero del CD3Z va a activar al linfocito T. Pues lo construyeron y eso fue el primer CAR llamado de primera generación. ¿Por qué es una quimera? Porque básicamente el dominio extracelular es tomado en este caso del fragmento variable, pero que proviene de un anticuerpo, de una célula B. La región transmembrana, que luego podemos discutir qué importancia tiene, viene de un CD4. Y la parte intracelular que activa el linfocito T también proviene del CD3. Por lo tanto, es al final un ensamblaje, un constructo que yo hago para activar al linfocito T. Y eso parecía que estaba muy bien. Yo activo el linfocito T, empieza la guerra y todo va a ir muy bien. Sin embargo, se daban cuenta que ese linfocito T no perseveraba y se quedaba al final en nada. Volvieron otra vez a analizar el linfocito T y se dieron cuenta que había un segundo hit, un segundo estímulo, un coestimulador, que puede ser, por ejemplo, el CD28. Y el CD28 lo que hace es que perpetúa, permanece el linfocito T de esta manera activo, se va abriendo la cascada. Y así surgen, a inicios del año 2000, más o menos, 2002, 2004, los CAR de segunda generación. Los CAR de segunda generación lo que hacen es que incluyen en el constructo, en la construcción por ingeniería, incluyen un coestimulador aquí adentro, que puede ser el CD28, luego puede ser también el 4,1-BB. Es a la carta, por lo tanto yo incluyo aquí lo que yo desee. El CD28 empieza rápido y es activo, el 4,1-BB es más lento pero es más latente. Luego veremos cómo ha evolucionado esto. Posteriormente surgen los CAR de tercera generación, donde yo en mi CAR, en mi constructo, incluyo a los dos coestimuladores. Busco el beneficio de ambos. Luego vienen los CAR de cuarta generación, en el cual yo incluyo un transgen de citoquinas para que en cuanto la célula T se active en contacto con el antígeno, libere citoquinas para perpetuar la inflamación. Y están los de quinta generación, que ahora no vamos a entrar en ellos, pero que es interesante. Un ejemplo es que yo puedo con un CAR, como yo lo construyo, encenderlo o apagarlo. Quiero que ahora se active, pues pongo un gen que sea activador. Quiero que se apague, pongo un gen que sea inhibidor. Y así es como van llegando. Actualmente en la práctica clínica tenemos, y se simplifica todo, solo CARs de segunda generación. Por lo tanto, tranquilidad y ya vendrán los de las otras generaciones. Y esta diapositiva es un poco cargada, pero es para que comprendamos que básicamente extracelularmente yo le puedo poner lo que yo quiera. Le puedo poner el SFV, ¿no?, que proviene del anticuerpo, ¿no?, de la célula B. Pero le puedo poner un ligando, una citoquina, un nanobody, le puedo poner lo que haga falta. Luego el transmembrana y luego, mirad, este coestimulador, que yo os presenté dos, pero ya existen todos estos. En los de cuarta generación hay liberadores de citoquinas, también puedo incluir todo lo que yo desee. Por lo tanto, realmente es una terapia como una microfarmacia, como dicen algunos expertos, que es básicamente a la carta, por decirlo así. Ese linfocito T va a tener la capacidad que tienen las células T de penetrar en los tejidos, como nos recordaba el doctor Mejía anteriormente, y va a atacar las células diana
que va a desencadenar una respuesta inflamatoria que va a atraer a otros linfocitos T que no son CAR, que son más bien endógenos. Por lo tanto, se va creando una cascada. Yo extraigo, ¿cómo funcionan? Extraigo la sangre del paciente, aíslo los linfocitos T y lo que hago es que por medio de una modificación genética, una transducción para que ese linfocito T exprese ese receptor que yo deseo del antígeno que yo también quiero atacar. Hago una expansión in vitro y posteriormente lo reinfundo al paciente. Esto en el mundo de la leucemia linfoide crónica supuso, a partir del 2011, remisiones en pacientes refractarios de hasta más de 51 y 81% de remisiones completas. ¿Qué fue lo sorprendente? Que luego viendo al paciente después de 10 años, como es este caso, después de 10 años continúa el CAR con una sola infusión circulando por la sangre y el paciente permanece en aplasia crónica y por lo tanto en remisión. Emily White es la primera niña, la primera paciente pediátrica que también se beneficia y están 10 años en remisión de la misma manera. Y lo que tenemos que comprender con esta terapia tan efectiva por lo que estamos viendo ahora es cuál es el riesgo que esto conlleva, cuál es la toxicidad. Y aquí quiero ser como muy esquemático para que intentemos comprenderlo. La toxicidad puede ser, nombre raro, on target, on tumor, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Es el efecto que yo estoy esperando de mi CAR actuando sobre el antígeno que yo quiero atacar. En otras palabras, una reacción inflamatoria bestial, generalizada. Puede ser un síndrome de liberación de citoquinas, que es una reacción inflamatoria al final que me va a producir una afectación multisistémica y que la puedo categorizar en un grado 1 si son síntomas simplemente constitucionales, fiebre. Grado 2, si ya hay una afectación pulmonar, si hay hipoxia, y grado 3, si hay hipotensión con necesidad de vasopresores. Grado 4, que ya es un fallo multisistémico, y el grado 5, el paciente fallece, ¿vale? Pero básicamente comprender que este síndrome de liberación de citoquinas es algo que yo espero y que, por lo tanto, tengo que buscar también maneras para poder controlarlo. Como ya se está empezando a hacer el uso preventivo de tocilizumab, el antagonista del receptor de interleuquina 6, que ya me previene estos síndromes, hasta el punto que ya incluso en el mundo de la hematología pasa a ser mucho menos frecuente. El segundo riesgo que tengo, on target, on tumor, es un síndrome de neurotoxicidad asociada a células inmunoefectoras. No se sabe realmente qué es lo que pasa, pero parece ser que el CD19, porque esto ocurre principalmente en CARs que expresan el CD19 que veíamos con el doctor Mejía, que está en las células B, y luego lo repasaremos, puede estar presente también en los pericitos. Por lo tanto, puede también producir una hiperactivación endotelial con un paso de moléculas inflamatorias a nivel cerebral y producir síntomas neurológicos. Luego vamos a ir a la toxicidad on target of tumor, que es todo aquello que el CAR me produce en ese antígeno, pero en tejido sano normal. Un ejemplo, ese CD19 en nuestros pericitos, ¿de acuerdo? Uno de los ejemplos más catastróficos fue este paciente de 39 años que tenía un cáncer de colon. Ese cáncer expresaba el HER2, se crea un CAR HER2 para tratarle, pero el HER2 también está en corazón y en pulmón y hace al final una afectación con una neumonitis que el paciente fallece. Y por último puedo tener la toxicidad off-target, off-tumor, que es una toxicidad en la que mi CAR se va a por distintos antígenos, una baja afinidad y viene a ser más un problema en la construcción del constructo, no de la célula. Pues esta diapositiva lo que quiero es recalcar que yo extraigo la sangre del paciente y cuando inserto el gen para la expresión del receptor de antígeno quimérico, lo puedo expresar de lo que yo quiera. Y lo más frecuente, habitualmente suele ser el CD19 y el BCMA, pero aquí, como os enseñaba, pueden ser ligandos, pueden ser antígenos, anticuerpos. Estos son los primeros CARs aprobados por la FDA y vemos como en su mayoría 4 de los 6 son CD19. ¿Por qué? Porque el CD19, excepto por esa hipótesis de que está en el pericito, que no se sabe si es verdad, es muy específico de la célula B. Por lo tanto, tengo poco riesgo de irme a tejido sano a afectarlo. Y luego también tengo CARs contra el BCMA, que ahora veremos cuál es la diferencia. Posteriormente, los coestimuladores se eligen y puede ser CD28, 41BB y como os digo, puede ser a la carta. La diferencia entre tener un CAR CD19, que lo vais a estar viendo en los ensayos clínicos que van saliendo, o un BCMA, el CD19 está en la célula B. Y como veremos luego, a diferencia del rituximab, el CD19 está también en la procélula B y en el plasmablasto. Mientras que el BCMA, que es el activador, el antígeno de maduración de la célula B,
está principalmente en células de memoria, en plasmablastos y en células plasmáticas. Por lo tanto, si yo pienso en un mieloma múltiple, el CAR que voy a utilizar es un BCMA que actúa en células plasmáticas, mientras que si voy a terapia anticélula B, voy al CD19. Todo esto los oncólogos lo han visto, lo han descubierto, y ahora a nosotros se nos abre todo un panorama fértil, fecundo, para empezar a ahondar en las enfermedades autoinmunes y empezar a hacer también esa inmunoterapia que ellos nos enseñan. Sabemos, como antes se comentó, que el rituximab no falla en el tratamiento de la nefritis lúpica en aquellos pacientes en que sí logra deplesionar las células B, pero 20% de los pacientes no se logra esa depresión. Y el motivo es lo que os comentaba. El rituximab, al final, al ser un CD20, pues deja indemnes la prosola B, pero principalmente este plasmablasto, que una vez que está activo va a ir produciendo inmunoglobulinas de manera continua hasta formar, podría hacerse esos cuerpos de Russell que conocemos, además de la dificultad para penetrar en tejido inflamatorio. Pues con eso, una paciente en Alemania de 20 años con un lupus severo, multisistémico, que había recibido toda esta inmunosupresión, a pesar de ello, estaba con un SLEDAI de hasta 20, se le da una sola dosis, una sola infusión de células CAR, y en 30 días la paciente está prácticamente curada, y en 44 días ni siquiera tiene actividad inmunológica, hasta los DNA están negativos. Hay una remisión clínica y una remisión también inmunológica. Esto se amplía con otros 5 pacientes, o sea, con esta paciente tenemos otros 4 pacientes más, que también tienen SLEDAI entre 8 y 16, y se ve que quedan sin datos de nefritis y con los 5 con criterios de remisión. Como podemos ver, baja la proteinuria y baja de manera temprana, aumenta el complemento, caen los anticuerpos y mejoran los síntomas constitucionales. Pero lo llamativo de este caso es que si antes veíamos que el CAR duraba 10 años presente en los pacientes oncológicos, en estos pacientes a los 110 días ya el CAR ha desaparecido de la sangre periférica y hay una reconstitución inmunológica en la que se ve que las células B vuelven otra vez a aumentar. ¿Por qué estos pacientes no recaen y permanecen en remisión? Como se puede ver aquí en esta parte del gráfico que están con reconstitución inmunológica y aún así están en remisión, porque las que se reconstituyen son las células naïf y no hay una reconstitución ni en las células de memoria, ni en las activadas, ni en los plasmablastos. Es como si hubiera un reset inmunológico que ahí se apaga y volvemos a empezar de nuevo. Y esto hace mes y medio, surge el New England, en el cual la cohorte aumenta a 8 pacientes en lupus, añaden 3 pacientes con miositis y 4 con esclerosis sistémica. Estos pacientes, todos los pacientes con lupus tienen una afectación proliferativa a nivel de la nefritis lúpica, a nivel renal. Los pacientes con miositis y esclerosis sistémica, una afectación pulmonar severa. Y mirad cómo habían sido refractarios hasta 14 líneas de tratamiento, una media de 5 tratamientos. Además de todos estos tipos de tratamiento que no son nada inocuos. Estos pacientes lo mismo, se infunden las células CAR y se consigue, esta es la gráfica de los pacientes con lupus, una remisión clínica y una remisión inmunológica. 100% de remisión de criterio de Doris, pacientes libres de glucocorticoterapia y sin inmunosupresión. Lo mismo ocurre, tanto a nivel clínico como a nivel, digamos, de los scores que utilizan de evaluación de la respuesta en la miositis y en la esclerosis sistémica. Se tolera muy bien, así como los pacientes oncológicos, nos comentan los hematólogos, es que hace un CRS y al final se pone superinflamatorio, es un riesgo. Estos pacientes tienen, 10 de ellos hacen CRS, pero es grado 1, y uno de los pacientes hace un CRS grado 2, que al final se controlan con tocilizumab. Una paciente hace un ICANS, el síndrome de neurotoxicidad, pero que es con clínica de mareos, ¿vale? Por lo tanto, podríamos decir que es un ICANS leve. Y vamos a más. Hace un mes sale este artículo, que es un modelo experimental en ratones que son knockout para MPO, y se induce una glomerulonefritis necrotizante infundiéndole la mieloperoxidasa, y al mismo tiempo también se ve que en aquellos ratones en los cuales también se infunden CARs T-cells CD19, esos CARs protegen del desarrollo de la glomerulonefritis necrotizante, y luego también es muy llamativo que en estos ratones analizan dónde están esas células CAR y se encuentran en médula ósea, en vaso, en tejido renal y evidentemente en sangre periférica. Esto es muy llamativo para lo que comentó antes el doctor Mejía de la penetración del fármaco a tejido inflamatorio. Por lo tanto, hay miles de pacientes, 30.000 pacientes tratados con CAR en el mundo de la oncología, hacen aplasias crónicas, pero en el mundo de la autoinmunidad son 23, 30 pacientes a nivel mundial, con síntomas muy leves de efectos secundarios y una aplasia aguda que no supone una vuelta de la enfermedad.
Y vamos a dar un paso enfrente porque hemos estado hablando de CARTs, que hemos dicho linfocito T con un receptor de antígeno quimérico. Pero ahora también un antígeno, por ejemplo, antes de pasar, lo que expresa aquí, hemos dicho, puede ser lo que sea, en este caso un anticuerpo, bueno, una fracción variable de cadena simple, que va a reconocer un antígeno de la célula maligna o célula autorreactiva, pero también de la célula sana. Y por lo tanto, el AA CART o el CAART viene a ser, en lugar de poner aquí un fragmento variable, pongo un antígeno que lo que va a hacer es que me va a reconocer el autoanticuerpo. Y de esa manera solamente voy a producir un efecto sobre la célula autorreactiva y no sobre la célula B, dejando indemne el resto del sistema inmunológico. Esto ya en 2021, el grupo de Filadelfia empezó a crear este CAART en el caso de la nefropatía membranosa para PLA2R, además valorando, digamos, los distintos epitopos del PLA2R, desde el más frecuente hasta el más agresivo, y observó que había una absorción de hasta el 95-99% de los anticuerpos anti-PLA2R sin una afectación fuera de sitio, o sea, de una manera bastante específica. Esto luego se hizo para miastenia gravis, para esclerosis múltiple, se está haciendo, pero por ejemplo en la enfermedad basal glomerular pues podría ser una interesante diana terapéutica y también podemos hablar del mundo del trasplante. Pues, ¿qué se viene a nivel de España? Pues se vienen muchos ensayos clínicos, la industria evidentemente está apostando por esto de manera fuerte. Uno de ellos que tendremos la suerte de tener aquí, principalmente por lo que implica, es del grupo de Pensilvania, de Filadelfia, en el cual se llama Reset SLE, que van a ser pacientes con nefritis lúpica y pacientes con lupus sin afectación renal. Lo interesante es que es una cohorte, no es una cohorte amplia, pero los centros a nivel nacional de Estados Unidos van a ser 23 hospitales de mucho prestigio y por lo tanto el poder contar con ese estudio en España también nos va a permitir estar junto a su mano, junto a ellos. Y por último, lo que ya varios o muchos conocéis, es el proyecto que tenemos a nivel nacional, que es el proyecto CARNEL para el uso de terapias CAR-T en nefritis lúpica refractaria. Es un proyecto que lo que busca es el poder utilizar CARs académicos, en ese sentido mucho más baratos, y en pacientes verdaderamente refractarios. Hay unos 42 centros a nivel de todo el territorio nacional, pero lo interesante es que hemos contado con la colaboración de todos los que estamos aquí, evidentemente, pero además de 3 RICORs, de terapias avanzadas, de inflamatorias autoinmunes y de renales. Por lo tanto, esto creo que puede ser un punto adelante y principalmente esta reunión es de los mayores impulsos que puede recibir también el proyecto gracias a vosotros. Vale, muy bien los CAR, pero ¿qué impacto económico tiene? Efectivamente, luego hablaremos de la parte económica un momento o en la discusión, pero 6 de los 20 inmunosupresores, 6 de los 20 fármacos más caros en 2020 eran para enfermedades autoinmunes y la enfermedad renal crónica supone un mayor gasto en comparación con el cáncer y la diabetes. Por lo tanto, esto, además de que podemos ver cuál es el impacto económico, socioeconómico que puede llevar, también tenemos que asegurar la equidad o la distribución en todo tipo de pacientes y no que sea algo simplemente para una élite, ¿no? Termino con esta diapositiva en la que, por un lado, el doctor Beck nos decía, solamente estamos empezando a comprender lo que es esta droga en vida, todavía nos queda mucho por descubrir, pero también comprender lo que decía este neurocirujano portugués. Lo leo, aunque no sé lo que nos espera, pero sí sé, lo voy a leer de aquí porque ahí no veo nada, no sé lo que nos espera, pero sí sé lo que me preocupa, que la medicina entusiasmada por la ciencia, seducida por la tecnología y aturdida por la burocracia, borre su rostro humano e ignore la individualidad única de cada persona. Porque aunque se inventen cada vez más formas de tratar, aún no se ha descubierto cómo aliviar el sufrimiento sin empatía ni compasión. Por lo tanto, son terapias avanzadas que vienen, hay que aprovechar de ellas, aprender de ellas, pero también saber darle el uso necesario. Muchas gracias y a su disposición. Dejamos las preguntas para el final, como dijimos. Presento a la última expositora, que es la doctora Gemma Fernández, que va a hablar de vasculitis y complemento, un tema que ha trabajado fuertemente, incluso con un trabajo reciente de Kidney International que ha sido premiado por ser el mejor trabajo clínico original. Así que, bueno, adelante. Muchas gracias. Bueno, has dejado esto demasiado elevado, no sé yo. En relación a esta charla no tengo ningún conflicto de interés.
Hace poco coincidía con Mercedes Cao en una webinar y decía que ahora en la nefrología estamos viviendo un momento de dulce, un momento en el que venían muchos fármacos. Yo añadiría que no solamente de dulce, sino realmente trepidante. Y en la vasculitis es un ejemplo de ello. Hace menos de 10 años, si nos hubieran preguntado todos y cada uno de nosotros ante este patrón de paucimunidad en la vasculitis ANCA, nadie nos hubiéramos atrevido ni siquiera a pensar que el complemento tendría algo que ver en esta enfermedad. Y en menos de 10 años, en mucho menos de una década, ya tenemos un ensayo clínico fase 2 y ahora ya fase 3, en el que hay un bloqueante del complemento que ha demostrado resultados positivos en esta entidad. Hasta hace poco esto es lo que sabíamos de la vasculitis ANCA. Sabíamos que, y de hecho hay modelos animales con MPO en los que se había dibujado perfectamente cuál era el mecanismo de daño de las vasculitis ANCA. Ante un estímulo generalmente infeccioso, los neutrófilos se primaban, se activaban y esto hacía que las enzimas lisosomáticas MPO y PR3 se externalizaran fuera del leucocito, les confiriera capacidad antigénica, rompían el leucocito que sacaban de dentro muchas enzimas y muchas proteasas con capacidad inflamatoria que terminaban produciendo daño sobre el endotelio y llamando a otros linfocitos que hacían que el daño fuera perpetuo. Sin embargo, este es un estudio de nuestro grupo, pero ha habido muchos más. Ya empezábamos a ver que, aunque teníamos ese patrón de paucimunidad en el glomérulo, existía depósitos de complemento en las biopsias renales. En este estudio vimos, por ejemplo, que la tinción de C3D, que es una tinción específica de la vía alternativa del complemento, estaba presente en el 50% de las biopsias renales y fíjense, justo los pacientes que tenían esta tinción, y voy para atrás, justo los pacientes que tenían esta tinción tenían una mortalidad mucho más elevada y una peor evolución renal que los pacientes que no tenían otra tinción. Hicimos también C4D, que por ejemplo marca lectinas, y vimos que en las vasculitis esta vía de daño no tenía absolutamente ningún efecto. En general, el complemento actúa de forma fisiológica cuando estamos ante una infección o de forma no fisiológica cuando está desregulado en forma de enfermedad, básicamente y a pesar de toda su complejidad, de dos formas. Utilizando el C3b y el C5b para formar el complejo de ataque de membrana, que produce un efecto de fagocitosis y de daño directo de la célula, y la otra parte, el C3a y el C5a, que son factores fundamentalmente proinflamatorios y que su labor fundamental es la de propagar y aumentar la inflamación en el foco del daño. De hecho, se sabe desde hace mucho tiempo que el C5a es un expansor o es un efecto quimiotáctico para las células inflamatorias para que lleguen al sitio dañado, insisto, en situación de fisiológica o cuando está desregulado al lugar que queremos dañar. Por tanto, al esquema clásico de la vasculitis ANCA, estudios en animales demostraron que existía un paso que se nos había olvidado en todo esto, y es que el C5a actúa activando los neutrófilos y con efecto llamada, de tal forma que el mecanismo de daño de vasculitis, la vía alternativa del complemento, no hace más que amplificarlo, aumentando, por tanto, el daño que subyace. En base a estos datos se hicieron estudios animales en el que, utilizando un anticuerpo muy específico frente al receptor C5a, se observó en modelos animales que la utilización de este anticuerpo disminuía mucho la aparición de semilunas en el modelo cuando se ponía MPO. No paraba el daño, se seguían viendo semilunas, pero la administración de este bloqueante del C5a disminuía mucho el desarrollo del daño. Estos datos propiciaron un ensayo clínico fase 2 y posteriormente el fase 3 que les voy a contar a continuación. Se hizo también un modelo animal en el que en ratones en los que se hacían knockout para el C5b9 el daño se mantenía, indicando lo que les he dicho antes, que el mecanismo de la disregulación de la vía alternativa del complemento estaba más con la parte del C5a y C3a más que con el daño del C5b9, que es lo que estábamos acostumbrados en otras enfermedades glomerulares hasta ahora. En ese sentido se hizo este ensayo clínico, es un ensayo clínico fase 3 en el que se incluyen
en el que se incluyen cerca de 300 pacientes en 2 grupos. En lo que ellos consideraron un grupo de estudio, los pacientes fueron tratados con avacopan a dosis de 30 miligramos cada 12 horas durante 52 semanas y ese tratamiento se acompañó de rituximab en la pauta de 4 dosis como tratamiento único, no se siguió de ningún tratamiento adicional, o con ciclofosfamida durante 13 semanas y en estos pacientes sí se acompañaba de azathioprina hasta completar las 52 semanas. El grupo control fue tratado con prednisona con una dosis inicial de 60 miligramos a día y una bajada muy rápida hasta 0 en 20 semanas y posteriormente no recibían ningún tratamiento más y como el grupo anterior, aproximadamente 2/3, porque fue como salió el estudio, fueron tratados con rituximab 4 dosis y no recibieron ningún tratamiento más y el otro paciente recibieron ciclofosfamida 13 semanas y azathioprina, es decir, que en el grupo control hubo pacientes que desde la semana 20 no recibieron ningún tipo de tratamiento inmunosupresor. En el estudio se incluyeron pacientes con vasculitis, no necesariamente pacientes con vasculitis renal, aunque mayoritariamente fueron pacientes con afectación renal. Aproximadamente el 80% de los pacientes tenían afectación renal y, por supuesto, tenían otras muchas afectaciones pulmonar, del sistema nervioso y cutáneo. Se incluyeron pacientes de novo, pacientes que provenían de una recaída, MPO y PR3 de una forma balanceada. Nosotros aquí tenemos más MPO, pero en las zonas nórdicas tienen 50 y 50, con un BVAS en torno a 16 y, como he dicho antes, el tratamiento con ritu o con ciclofosfamida era criterio del médico y 2/3 se trataron con rituximab y 1/3 se trataron con ciclofosfamida. El endpoint primario del estudio fue alcanzar un BVAS de 0 sin necesitar esteroides y se evaluó en 2 puntos, en la semana 26 y en la semana 52. Vemos que en la semana 26 el avacopan demostró tener la misma eficacia que aquellos pacientes que habían sido tratados con prednisona y en la semana 52 el grupo tratado con avacopan fue superior al grupo tratado con prednisona. Sin embargo, cuando vemos estos datos desdoblados según el tratamiento que hubo más allá del avacopan o la prednisona, vemos que en la semana 26 el avacopan fue igual que recibir prednisona, es decir, sustituyó completamente con el mismo grado de eficacia que la prednisona a la 26 semana, tanto en aquellos pacientes que habían recibido rituximab como en aquellos pacientes que habían recibido ciclofosfamida. Sin embargo, en la semana 52, cuando dividimos a los pacientes según el tratamiento que había acompañado al avacopan o a la prednisona, fue superior solo en aquellos que habían recibido tratamiento con rituximab sin tratamiento de mantenimiento posterior y fue no inferior, es decir, fue igual en los pacientes que habían recibido tratamiento con ciclofosfamida y con azathioprina. En el grupo tratado con avacopan era un tratamiento sin esteroides, aunque en el protocolo estaba incluido la posibilidad de utilizar esteroides para las manifestaciones extrarrenales y de hecho se utilizaron, aunque como ven en la gráfica, en una proporción mucho más baja que la utilizada en el grupo de prednisona. A las 13 semanas se utilizaron 800 miligramos frente a 2 gramos y medio, un poco más, y a la semana 26 1,6 gramos frente a más de 3 gramos. Es decir, que la cantidad de prednisona que se utilizó con el avacopan en el grupo no tratado con prednisona tuvieron prednisona, pero mucho menos. Y esta diferencia de dosis entre los 2 grupos fue una dosis clínicamente relevante, porque en este otro estudio publicado en el Lancet vemos cómo el impacto que tuvo la dosis alta de prednisona en el grupo con prednisona supuso una mayor ganancia de peso, supuso un empeoramiento de la tolerancia a la glucosa, un empeoramiento del perfil lipídico y un empeoramiento de la toxicidad cutánea. Es decir, que esta sobredosificación de los esteroides sí que tuvo relevancia clínica. No la tuvo, por ejemplo, en otras cosas como los síntomas neuropsiquiátricos, la miopatía por glucocorticoides, que la verdad es que es un efecto que a los pacientes les molesta bastante, o en el control de la tensión arterial.
Por tanto, podemos decir que sí, que efectivamente en menos de 10 años tenemos una herramienta nueva en el tratamiento con las vasculitis y que al menos desde el punto de vista de la seguridad nos permite tratar a los pacientes con menos efectos secundarios. Sin embargo, quedan aspectos pendientes que contestar. La recuperación de filtrado glomerular. Cuando nosotros, nos ha contado antes el doctor Mejía cómo definimos la remisión en el lupus, se incluye la recuperación de función renal. Sin embargo, en las definiciones de remisión de vasculitis, lo único que medimos o lo único que aspiramos es a controlar la actividad de la enfermedad. Pero cuando vemos los resultados, en este estudio que ahora les voy a mostrar y en general en nuestra práctica habitual, la recuperación de filtrado glomerular en los pacientes con vasculitis a pesar de tratamiento es realmente muy pequeña. Miren los datos del Avacopan. La recuperación de filtrado glomerular en el grupo tratado con Avacopan fue de 6-7 mililitros minuto, en el grupo placebo 3-4 mililitros minuto después de 12 meses de tratamiento. Es decir, que con el tratamiento hemos conseguido controlar la actividad de la enfermedad, hemos conseguido que el neutrófilo se quite del glomérulo, pero realmente recuperación renal tenemos muy poca. Nos preocupan especialmente los pacientes que debutan o que tienen con fracasos renales agudos muy severos, en los que debutan con filtrado glomerular muy límites, y también fue una preocupación para el grupo de Avacopan, y de hecho en estos pacientes vieron que el grupo tratado con Avacopan tuvo una recuperación de 17 mililitros minuto a los 12 meses, que fue significativamente mayor que el grupo tratado con prednisona. Es verdad que el grupo tratado con prednisona tiene los matices que les conté antes en el mantenimiento, y nosotros quisimos ver en nuestra serie cuál había sido la recuperación de filtrado glomerular en pacientes que habían hecho un mantenimiento acorde con la realidad. Este es un estudio presentado por nuestro grupo en el Congreso reciente de Vasculitis de Barcelona, en el que vimos que los pacientes que debutan con fracaso renal agudo, la recuperación de filtrado glomerular con tratamiento convencional es muy similar al grupo tratado con Avacopan. Pero siguen quedando, como les digo, quedan cosas pendientes. Por tanto, aunque el Avacopan ha aportado datos de seguridad, nos falta todavía mejorar la eficacia. ¿Y qué podemos hacer para mejorar la eficacia, para mejorar este filtrado glomerular en los pacientes con vasculitis, con afectación renal? Quizá, y a lo mejor en los primeros meses, ya el Pexivas nos ha demostrado que no necesitamos dosis tan altas de prednisona para alcanzar respuesta. Probablemente podemos utilizar no el Avacopan tanto como sustitución de prednisona, sino además de la prednisona. O incluso podemos sumar aún más esfuerzo y no tener que elegir entre rituximab y ciclofosfamida, sobre todo en aquellos casos de presentación más severa. Este es un estudio retrospectivo, pero es un estudio inglés de muy larga evolución. Siguen a los pacientes durante más de 10 años y lo que ven es que el tratar a los pacientes con triple terapia, prednisona, rituximab y ciclofosfamida, consigue unos resultados a largo plazo, 10 años, significativamente mejores en términos de recuperación renal y en términos de mortalidad. Por tanto, debemos sumar esfuerzos, sobre todo en aquellos pacientes que lo necesitan. Y sobre todo, me gusta ir al final porque este tema ya lo han tratado mis predecesores. El rituximab supuso una revolución en el campo de la nefrología. Produce una deplección completa de linfocitos B a nivel de la sangre. Nos quedamos muy contentos cuando realmente vemos que nuestro CD19 en sangre es del 0%. Pero ya hemos visto antes, los niveles séricos no tienen nada que ver con los niveles de los centros germinales de los linfocitos B, no tienen nada que ver con los niveles tisulares de los linfocitos B y sobre todo no todas las inmunoglobulinas son producidas por los linfocitos B. Hay células a ambos lados del espectro del linfocito B con capacidad para producir anticuerpos. Por tanto, probablemente y en poco tiempo veamos que el rituximab pueda ser modificado por otro anti-CD20 y, ¿por qué no?, por incluso las CAR-T, como ya nos ha anticipado el ponente anterior. Pero la siguiente vuelta de tuerca, hemos visto que tenemos un nuevo bloqueante, tenemos un chico nuevo en la oficina, que es el bloqueante del complemento, que es el Avacopan, pero el C5, el inhibidor del C5A es el único sitio donde realmente podemos bloquear el complemento.
A mí se me ocurre, porque ya tenemos cierta trayectoria en patología que bloquea el complemento, si como ocurre en otras enfermedades, en la C3 y en el hemolítico urémico como daño inicial, pero en otras enfermedades como la IgA, que sabemos que el complemento actúa modulando o regulando la enfermedad, sabemos que ahí hemos encontrado mutaciones o haplotipos de riesgo para la enfermedad. En la vasculitis podríamos pensar que si el complemento, la vía alternativa del complemento participa, podríamos encontrar que eso es así. Y por otro lado, si lo encontramos, como pasa en el síndrome hemolítico urémico, en un paciente con vasculitis y una mutación, podríamos pensar que en ese paciente hay que mantener el tratamiento durante más tiempo y si no la encontramos, quitarlo. Pues esa pregunta fue la que nos hicimos y este es el trabajo que hemos hecho. Es un trabajo realizado sobre 200 pacientes con vasculitis ANCA, en el que medimos haplotipos de riesgo en pacientes con esta enfermedad y efectivamente vimos que el tener un alelo del factor B confería riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Pero lo que resulta, bueno, los mismos datos pudieron ser confirmados en una cohorte de validación que nos prestó la doctora Bordiñón. Pero lo más importante, no solamente conferir riesgo para el desarrollo de la enfermedad, sino que vimos que algunos haplotipos conferían riesgo para tener formas de enfermedad más severa. Algunos haplotipos que se relacionaban con el factor H y con sus proteínas reguladoras conferían riesgo de tener formas más severas de la enfermedad. ¿Por qué no preguntarnos si a estos pacientes son los que precisamente habría que tratar con bloqueantes del complemento y no quitarlos para evitar supuestas recaídas? Estoy especulando. Por otro lado, hemos visto que bloquear abajo está bien, pero nos podríamos plantear bloquear a otros niveles, podríamos optimizar este bloqueo del complemento. Pues quisimos ver cómo en los pacientes con vasculitis se desregulaba el complemento y nos encontramos que básicamente todos y cada uno de los elementos que controlan la C3 convertasa, el factor H, el factor B, el factor I y todas sus proteínas reguladoras estaban disregulados en la vía alternativa del complemento. Bueno, lo que encontramos es que prácticamente todos los factores que controlan negativamente la C3 convertasa, es decir, aquellos que controlan que no se desregule la C3 convertasa, estaban bajos, no se estaba haciendo el trabajo y estaban permitiendo que la C3 convertasa produjera o que estuviera completamente enloquecida y desregulada. Por otro lado, vimos como el factor el R1, que es un controlador del FH, estaba significativamente más alto en aquellas formas de enfermedad más severas. Por tanto, la disregulación de la vía alternativa del complemento es un factor fundamental en el desarrollo de la vasculitis. Yo creo que ya sobran los motivos y, por tanto, bloquear es una alternativa real en el tratamiento de las vasculitis ANCA. El avacopan ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de las vasculitis, disminuyendo los efectos secundarios asociados a los esteroides. Sin embargo, seguimos necesitando fármacos y combinaciones de fármacos que nos ayuden realmente a mejorar el filtrado glomerular y la situación en la que estos pacientes se quedan después de sus brotes. El tratamiento del complemento y su duración podría adaptarse al perfil del paciente, la presencia o no de mutación, la presencia o no de haplotipos de riesgo y hacer mantenimientos más largos con avacopan u con otros bloqueantes nos podrían ayudar en este tipo de enfermos. Muchas gracias. Quizás tenemos espacio para 2 preguntas. Muy buenas, gracias a todos por la presentación. Una pregunta para cada uno. Chema, ¿acondicionamiento de las CAR-T o no en los pacientes, por ejemplo, con enfermedades autoinmunes? ¿Por qué seguir el esquema oncológico si estos pacientes ya vienen de varias terapias? Y una pregunta para Gemma es la experiencia con avacopan, que ahora se ha presentado también recientemente, en los pacientes con hemorragia pulmonar, que también hay una serie de David Jane, en la cual también muestra resultados muy interesantes, ¿no? De esos pacientes que quedaron excluidos desde el estudio, pero también con buena respuesta. ¿Qué te parece estas? Gracias, Enrique. Efectivamente, es una pregunta buenísima porque en el mundo de la oncología siempre se necesita hacer el acondicionamiento, que se hace con ciclofosfamida o fludarabina. Esto ha demostrado que el injerto, o sea, que las células pegan mejor, que no hay, o sea, y que empiezan a funcionar.
pero estamos en un mundo que es totalmente distinto al de la oncohematología. Es cierto que tendremos unos 20, 23, 30 pacientes en todo el mundo y tenemos que conocerlo, pero precisamente lo que queremos nosotros, digamos, con el estudio académico es intentar ver si conseguimos sin acondicionamiento, salvando, digamos, esas dosis de linfodepresión, conseguir el mismo efecto. Entonces, en ese sentido, esa es la pregunta que queremos responder, que justo con el Carnel la gente va a estar pendiente de cuáles van a ser los resultados y entre todos lo podemos responder, porque efectivamente podríamos ahorrar. Ahora, hay un debate en que, oye, ¿esa ciclofosfamida fue la que me produjo la remisión o no? Esos pacientes habían recibido 5 veces más dosis de ciclofosfamida previamente. La fludarabina ha demostrado que no es efectiva en la nefritis lúpica, por lo tanto, efectivamente, en el mundo de la autoinmunidad podríamos prescindir del acondicionamiento y es lo que queremos demostrar. Recientemente se ha publicado un NDT con la experiencia de 8 pacientes que tenían afectación pulmonar severa por la vasculitis ANCA. Esos pacientes en el ensayo clínico fueron excluidos junto a los pacientes con filtrado inferior a 15. Por tanto, ese artículo aporta evidencia sobre algo que inicialmente el ensayo clínico no nos dio. En esos 8 pacientes había pacientes que necesitaron ventilación mecánica invasiva y otros pacientes que tuvieron hipoxia. No hubo grupo control, es decir, todos los pacientes fueron tratados con prednisona, con ciclofosfamida, rituximab y avacopan y los pacientes fueron razonablemente bien, pero es un estudio meramente descriptivo y sin grupo control. Bueno, excelentes presentaciones. Una pregunta muy rápida para Chema. Con lo que se ha oído hablar de la refractariedad en el lupus y la célula plasmática madura, me gustaría oír tu opinión sobre por qué te decantas, ir contra el CD19, contra el BCMA o los dos. Bueno, muchas gracias, Luis. Efectivamente, se podrían hacer CARs y ya hay CARs, y de hecho el Clinic tiene en ese sentido experiencia, CARs que son duales, en el cual expresan CD19 y BCMA. Ese CAR puede ser más efectivo y hay que ver los efectos secundarios. A nivel de célula plasmática, el CD19 es ahora con esos 8 pacientes que tenemos a nivel mundial y otros que están en ensayos clínicos, está siendo suficiente, con una muy buena tolerancia, porque tal vez podría ser. El BCMA lo mantendría si yo veo que ese plasmablasto, a pesar de lesionarlo, mantiene una actividad porque ya están en esas células que decía el doctor Mejía, que son las long-lived plasmocytes o plasmatic cells, las células plasmáticas de larga vida que están metidas ahí en tejido inflamatorio y ahí el CD19 no llega. Por lo tanto, el BCMA, que ya está teniendo cada vez más interés, podría ser una opción perfectamente. Lo digo sobre todo porque no es lo mismo la respuesta del CAR-T en el lupus renal del no renal, ¿no? También eso es diferente y puede tener que ver con esto que estás comentando. Efectivamente, y luego también cambia mucho el antígeno, entonces el BCMA, la dosis de CARs que tienes que infundir es muchísimo mayor, 8 o 10 veces mayor que un CD19, y entonces también son cosas a tener en cuenta, digamos, económicamente. Muy bien, muchas gracias a todos. Damos por finalizada entonces la mesa redonda y pasamos a la siguiente actividad.